Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Es un placer de nuevo poder compartir todos juntos la palabra de nuestro Dios. Espero que cada uno tenga en su mano una Biblia. Si no es así, recuerden, en la parte de atrás tenemos extra para que usted pueda seguir la meditación de esta mañana. Espero que si ya tiene usted una Biblia a mano pueda ir al libro de los Hechos. Hoy vamos a estar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Importante libro para nosotros meditar en él hoy y siempre. Hermanos, no hay nada más satisfactorio para nosotros los que predicamos la palabra del Señor. No hay nada más satisfactorio que ver a una persona que se convierte. No hay nada que nos llene más de gozo a nosotros los que predicamos la palabra cuando vemos que una persona recibe la palabra y se convierte a ella. Y precisamente nos llena de gozo, de placer y nos satisface precisamente porque es un cumplimiento de esa gran comisión que nuestro Señor le dio a los discípulos en Mateo capítulo 28, versículo 19. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos llena de gozo también porque de nuevo cuando estudiamos las páginas del libro de los Hechos, nos damos cuenta que cuando estas personas obedecían la predicación que había sido dada, cada uno de ellos, sin excepción, bajaron a las aguas del bautismo. Y no solamente los que predicamos, la iglesia del Señor se regocija cuando alguien decide bajar a las aguas del bautismo. Es precisamente lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Si a nosotros nos produce gozo y satisfacción cuando una persona decide convertirse a Cristo, imagínense ustedes, hermanos y amigos, lo que es poder contemplar en un mismo día que 3,000 personas hayan tomado la decisión de bautizarse. Es precisamente lo que sucedió en Hechos capítulo 2, 3,000 personas. Dice el texto, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Nosotros vemos que estas 3,000 personas, hermanos, fueron convencidos de que eran pecadores y que necesitaban el bautismo para el perdón de sus pecados. Pero fueron convencidos de que su bautismo incluía mucho más, o su salvación, perdón, me corrijo, estas 3,000 personas estaban convencidas de que su salvación incluía algo mucho más que solamente el bautismo. Quienes me han escuchado predicar y me conocen saben que soy fiel creyente. Es más, iría hasta la muerte, lo digo con sinceridad. Iría hasta la muerte por defender que el bautismo es el único medio posible para que una persona sea salva. Es decir, yo nunca me voy a cansar de decir esto. Y no me voy a cansar porque la Biblia lo dice. Así que si alguien me dice lo contrario, yo lo defenderé hasta la muerte. Pero espero que lo que voy a predicar hoy no se malentienda. Porque creo que como iglesia, espero que me sigan en este pensamiento, como iglesia nos hemos enfocado tanto en el bautismo que olvidamos todo lo demás.
Es decir, ¿qué pasa después del bautismo? ¿Qué pasa después de que una persona baja a las aguas del bautismo? Yo soy fiel creyente y lo he predicado, esa persona es salva en el momento que baja a las aguas del bautismo, no antes. Pero ¿qué pasa después de que sale de ahí? Nosotros como iglesia le hemos dado más importancia al bautismo y nos hemos olvidado de lo que continúa después. Así que nosotros los que predicamos el evangelio debemos convertir a la gente a algo más que el bautismo. En Hechos capítulo 2, donde vamos a estar en esta meditación, yo veo que esos 3,000 que se bautizaron se convirtieron a algo más que simplemente el bautismo. Y ese ejemplo que tenemos ahí es lo que nosotros necesitamos llevar a nuestra predicación hoy en día. Espero que estemos todos listos, hermanos. De nuevo vamos a estar en Hechos capítulo 2. Por ahí vamos a estar mencionando algunos otros textos de Hechos. We're going to be in Acts chapter 2. That's going to be our main verse or chapter, Acts chapter 2, verse 36 through 47. So we're going to be looking at any other Bible verses today, but that's going to be our first Bible verse today, Acts chapter 2. Así que espero, hermanos, que todos estemos listos. Hoy vamos a ver a qué se convirtieron estos primeros cristianos. En primer lugar, porque no quiero de nuevo que se malinterprete lo que he estado predicando por mucho tiempo. Yo no estoy diciendo, ni voy a decir hoy, ni nunca, que el bautismo no es importante para la salvación. Claro que sí. En ese primer sermón, si usted ve este primer sermón en Hechos capítulo 2, el primer sermón de Pedro, este sermón es cristocéntrico. En el capítulo 2, versículo 22, Pedro inicia su sermón diciendo: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Es decir, su sermón, Pedro comienza hablando de Cristo Jesús y de todas las señales, milagros y prodigios que él hizo. Pero en ese sermón Pedro incluye a Cristo y habla también del bautismo. En el verso 36 les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, de quien yo estoy predicando hoy, a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, verso 37, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? No hay solución, hemos matado al Mesías. Sí hay solución. Verso 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados, en el nombre del Señor Jesucristo. Debe ser este bautismo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, amigos, Dios solamente tiene una manera de hacer salvo al ser humano. En el verso 40 dice que Pedro, con muchas otras palabras, testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta generación. ¿Cómo se puede, hermanos, amigos, ser salvos? ¿Cómo puede una persona ser salva si esa persona vuelve a sus antiguas prácticas que tenía antes de venir al bautismo? Pedro les dice: sean salvos de esta perversa generación. ¿Cómo? Ellos tenían que estar convencidos de las palabras que Pedro les estaba predicando. Pedro les dijo: ustedes son pecadores. Ellos dijeron: sí, hemos pecado. ¿Qué haremos ahora? Les dijo Pedro también: hay una solución. Esa solución es el bautismo. ¿Se pusieron ellos a discutir con Pedro? No. El texto, una vez más, que les citaba
En el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra, véalo en el versículo 41 por favor. Los que recibieron su palabra, es decir, aceptaron lo que Pedro les había dicho, se convencieron de que eran pecadores y se convencieron también de la esencialidad del bautismo en sus vidas, puesto que dice el texto, recibieron su palabra y fueron bautizados aquel mismo día y se añadieron como 3,000 personas. Hermanos, para que una persona pueda ser salva, en primer lugar, necesita reconocer que es pecadora. Si usted me está escuchando en esta mañana y usted siente que en su vida todo está bien, si usted siente que usted no es pecador, que usted no necesita esto, que usted no va a hacer ningún cambio en su vida. Si usted está escuchando este video en este momento y usted me escucha lo que estoy predicando, pero en su vida usted siente que todo está bien, este mensaje va a ser innecesario. Probablemente usted ni siquiera llegue al final de este video. Probablemente muchos que hoy están aquí, si sienten que todo en su vida está bien, se van a comenzar a dormir y van a querer empezar a sentir que a qué horas voy a terminar yo este sermón. No sabemos cuánto duró el sermón de Pedro en Hechos capítulo 2. Nosotros lo leemos en 2 minutos este capítulo. ¿Cuánto haya durado? ¿Cuánto haya tardado? Yo no sé, porque el verso 40 dice, y con muchas otras palabras les testificaba y exhortaba. Muchas. ¿Cuánto tardó ese sermón? Yo no sé. Pero fue un sermón poderoso, porque las personas, 3,000 por lo menos, recibieron ese mensaje. Usted, si usted necesita o requiere la salvación, usted necesita reconocerse pecador, pero necesita reconocer también que el bautismo es la única solución. Dios en su plan solamente tiene el bautismo. Dentro de este plan de salvación, una vez más, es lo que Cristo le dijo a sus discípulos en Mateo 28. Hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo mismo que Ananías le dijo a Saulo de Tarso en el capítulo 22 de Hechos, verso 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es la misma respuesta que recibió el carcelero de Filipos en Hechos 16. Es la misma respuesta que recibió Lidia y su familia también en Hechos capítulo 16. En cada uno de estos versículos, no tendremos tiempo en esta mañana para considerarlos todos, pero esto es esencial. Una persona que desea la salvación necesita reconocer que el bautismo es su única solución. Necesita estar plenamente convencido de la esencialidad del bautismo, pero también debe estar convencido una vez más de que es pecador. ¿Por qué muchas personas no toman la decisión de bautizarse? Una de ellas es porque sienten que están bien en su vida, que no necesitan dar ese paso. Yo estoy bien con Dios. Pero hoy vamos a ver, hermanos, de que aunque el bautismo es esencial, nosotros debemos predicarle a la gente para que se conviertan a algo más que el bautismo. ¿Estamos listos? En primer lugar, debemos enseñarle a la gente que deben convertirse a Cristo. Esto parece ser esencial y básico, ¿cierto? Necesitamos convertirnos a Cristo. ¿Cómo nos hacemos llamar nosotros en esta dispensación? ¿Cómo nos hacemos llamar? ¿Cierto o no que nos hacemos llamar cristianos? ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque van a la iglesia del predicador Cristian y me siguen a mí. ¿Por eso son cristianos? No. Nos hacemos llamar cristianos porque se supone que nos hemos convertido a Cristo. ¿Me sigue? Vea Hechos capítulo 2, de nuevo, no tenemos tiempo para considerar todos esos versículos, pero ya lo mencioné. En el versículo 22, Pedro comienza hablando de Cristo. Empieza hablando de todas las maravillas que Dios hizo a través de él, cómo fue
cómo fue que sufrió, fue sepultado y resucitó por nosotros, cómo incluso salió del Hades y Dios lo ha hecho Señor y Cristo y está sentado a la diestra del Padre Celestial. Esos primeros cristianos entendieron, estos 3,000 que se bautizaron en esa oportunidad, entendieron que necesitaban convertirse a Cristo Jesús. Si usted le da la vuelta a su página en la Biblia, en el capítulo 5, versículo 42, perdón, hermanos, de nuevo, vea el versículo 42 en el capítulo 5, es impactante para mí. Y todos los días, estos cristianos, contando a estos 3,000, todos los días en el templo y por las casas no cesaban, no se detenían de enseñar y de predicar, ¿qué? A Jesucristo. Estos primeros cristianos, estos primeros fieles, se convirtieron a Cristo de tal forma que sus vidas eran cristocéntricas. De nuevo, yo no sé cómo dice su Biblia o cuál versión de Biblia estará usando usted, pero mi versión, Reina Valera 1960, dice todos los días. Esta es una práctica que estos primeros cristianos no dejaron. Todos los días enseñaban de Jesucristo. ¿No es lo mismo que debemos hacer nosotros? Donde quiera que estemos, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos, donde quiera que estemos. Predicar de Cristo Jesús. ¿Nos hemos realmente convertido? Esta es mi pregunta para todos en esta mañana. ¿Realmente nos hemos convertido a Cristo? ¿O simplemente bajamos a las aguas del bautismo porque Cristian dijo que había que hacerlo? Cristian nos ha predicado tanto del bautismo que vaya, lo voy a hacer por insistencia. ¿O fueron ustedes bautizados y quisieron convertirse a Cristo Jesús? En Hechos 17, versículos 2 y 3. Vea lo que la palabra del Señor nos dice. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Qué fue lo que discutió Pablo con ellos? Verso 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, dice, a quien yo anuncio, es el Cristo. ¿De qué predicaba Pablo? ¿Por qué discutía Pablo en las sinagogas? Por defender este punto. Este Jesús es el Cristo, es el Mesías. Y nosotros, hermanos, amigos, deberíamos ir a la muerte por predicar de esto. ¿Me sigue? ¿Recuerdan ustedes las palabras de Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristian debió haber muerto hace mucho tiempo. Digo, si yo me bauticé cuando tenía 15 años y hoy tengo otra edad, para no decírselas, tengo más de 25 años de haber bajado a las aguas del bautismo. Desde ese momento, Cristian murió o debió haber muerto con Cristo. Pablo dice, con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Ese es el reto, hermanos. Ese es el reto de nosotros los predicadores. Enseñarle o predicarle a la gente que se deben convertir a Cristo. Y por muchos años quizá hemos cometido el error de solo decirle a la gente, tiene que bautizarse, tiene que bautizarse. Y parece que hay como un énfasis en eso. Entonces, cuando alguien se bautiza, oh, qué dicha, se bautizó, por fin decidió tomar esa decisión. Pero después de ahí, ¿qué pasa? No nos importa lo que la gente haga, no nos importa cómo se comporte, no nos importa nada, porque ya se bautizó. Parece que ese era el final de todo. Eso no es el final de todo. Después de ahí,
nosotros vamos a ver en las personas que se han bautizado, vamos a ver ciertas cosas. En primer lugar esto, nosotros vamos a ver si alguien se convirtió a Cristo o no. Nosotros vamos a ver si esa persona solamente se mojó la ropa ese día que se bautizó. Porque cuando salen de ahí, tienen que reflejar en su vida que se convirtieron a Cristo. ¿Cómo? Predicándole cada día. Como dice Pablo, haciendo morir su propio yo. Ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. ¿Me siguen, hermanos? Este es el primer reto al cual nosotros nos enfrentamos. Hoy le pregunto de nuevo, y solamente usted puede responder. ¿Se convirtió usted a Cristo el día que bajó a las aguas del bautismo? En segundo lugar, necesitamos enseñarle a la gente, necesitamos enseñarle a las personas que deben ser convertidas a una vida santificada para Cristo. ¿A dónde ve usted eso? De nuevo en el verso 40, hermanos. Recuerde, texto principal, Hechos 2. Hechos 2, ahora en el versículo 40, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Digo yo, hermanos, ¿demanda esto esfuerzo? Claro que sí. Hay un esfuerzo que debe ser hecho de parte nuestra. No podemos solamente conformarnos y decir, bueno, en este mundo todos son malos y yo también voy a ser malo. Ya hasta hay ciertas cosas que son normales para el mundo, entonces parece que la iglesia las está viendo normal. Es normal que se casen las personas del mismo sexo. Es normal ya. Ya hasta en ciertos estados está la ley, entonces es normal, para la iglesia debe ser normal. Ya se está haciendo normal el aborto en algunos estados, debe ser normal para la iglesia. No, Pedro les dice, hermanos, sean salvos de esta perversa generación. Fíjese que Pedro lo dijo hace más de 2000 años. ¿Cuánta perversidad se ha duplicado en este mundo? Usted y yo necesitamos ser salvos de esta perversa generación en la que vivimos. La iglesia no puede adaptarse al mundo. La iglesia no puede adaptarse a las modas o a las leyes que los gobiernos pronuncian. Nuestra única ley a seguir es la ley de Dios. ¿Cómo yo, siendo cristiano? Espero que siga el orden progresivo de esta meditación. Si yo me he bautizado y me he convertido a Cristo, ahora debo estar convertido a una vida santificada. Los años de ministerio que el Señor me ha regalado, me ha permitido ver a personas que se bautizan y después de que salen del bautismo, continúan practicando fornicación, continúan practicando adulterio, continúan practicando situaciones pecaminosas y uno dice, esa es clara evidencia. Cuando usted ve a una persona que bajó a las aguas del bautismo y continúa viviendo en una vida de pecado, es clara evidencia de que ese alguien no se convirtió a Cristo Jesús. Usted lo pudo haber visto, usted lo vio que se bautizó, pero lo que usted ve después le indica a usted que ese alguien no podrá ser salvo, porque ese alguien no se bautizó con los requisitos que la palabra del Señor indicaba. ¿Cuál es el elemento esencial antes de bautizarse? Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Para mí ese alguien no se bautizó creyendo. De nuevo, se bautizó por presión de la familia, se bautizó por presión de la iglesia, se bautizó porque Cristian siempre predica de eso y bueno, vamos a hacerlo. Pero no, yo nunca le voy a aconsejar a alguien, bautícese porque yo estoy predicando eso. No, estas personas se convencieron en Hechos 2 que eran pecadores y bajaron a las aguas del bautismo con fe. Y su vida después del bautismo lo respaldó. Vivieron una vida cristocéntrica. ¿Y cómo es vivir una vida cristocéntrica? Hermanos, es vivir una vida santificada.
No que usted vaya a ser perfecto, yo no estoy diciendo que usted va a ser perfecto, pero usted va a eliminar de su vida aquellos pecados que ofenden al Señor. Usted ahora está en Cristo. Es Cristo el que vive en usted. Usted ya no puede practicar esas mismas prácticas pecaminosas. Debe haber un cambio en su vida. Yo podría citarles muchísimos textos, pero el tiempo no nos lo permite. Fíjese, Hechos 19. Vaya conmigo ahí, por favor. Este es uno de los textos que a mí en la palabra del Señor me ha maravillado tanto de lo que es realmente un cambio en la vida de aquellos que se convierten a Cristo Jesús. Hechos capítulo 19 y vamos a leer versículo 17. Hechos 19, verso 17. Dice: y esto fue notorio a todos los que estaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado, el nombre del Señor Jesús. Y muchos, fíjese, versículo 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Pero no solo eso. Ve al verso 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Pablo se encuentra predicando en la región o en la ciudad de Éfeso, una ciudad pagana, una ciudad idólatra que incluso vemos practicaba la magia. Pero cuando Pablo les predicó y ellos se convirtieron a Cristo, ¿cuál es la evidencia de que ellos decidieron cambiar? Dice, trajeron todos sus libros de magia, lo trajeron a la ciudad y lo quemaron a vista de todos. Esa fue una forma de decir, renunciamos a nuestra vida pasada. No importa el valor, 50,000 piezas de plata, y quemaron todos esos libros. Esa es una forma de decir, dejo mi vida atrás. Hoy le pregunto a usted, hermano, ¿qué es lo que usted necesita quemar? Esta gente quemó sus libros de magia. ¿Qué necesito quemar yo? Quizá lo que necesite quemar es mi computadora, porque estoy viendo cosas indebidas en la computadora. Necesito quemarla. Quizá lo que usted necesita quemar es la televisión, porque es ahí donde usted encuentra su campo de batalla. Quizá lo que usted necesita es quemar un paquetillo de cigarrillos o una botella de licor. ¿Qué es lo que necesitamos quemar para llevar una vida santificada al Señor? Ese es otro de los retos más grandes a los que nos exponemos. Decirle a la gente, conviértanse a Cristo, pero convertirse a Cristo es convertirse a una vida santificada. No puedes seguir viviendo igual después que bajas a las aguas del bautismo. Estas personas enseñaron eso. Quiero leer 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Este es un texto que mucho lo hemos mencionado, lo hemos quizás aprendido de memoria, y hoy más que nunca debemos aplicarlo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión las tinieblas con la luz? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Hermanos, vea las palabras de Pablo a los Corintios. ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Sabe que cuando una persona baja a Cristo en ocasiones, y yo creo que por esto muchas personas no lo hacen, en ocasiones van a tener que cambiar sus amigos, porque sus amigos no le ayudan a llevar una vida santificada. Van a tener que cambiar los lugares que frecuentaban, porque ya esos lugares no les van a servir. Y muchas personas no están dispuestas a hacer ese cambio. Hoy, más que nunca, debemos decirle a la gente
que se deben convertir a una vida santificada. Siguiente, debemos indicarle a las personas a las que les predicamos que se deben convertir a la iglesia del Señor. Y vea que lo pongo subrayado, a la única iglesia del Señor. En el versículo 41, una vez más, los que recibieron su palabra fueron bautizados y dice, se añadieron aquel día como 3,000 personas. La pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿se añadieron? ¿A qué se añadieron? ¿A qué se añadieron estos 3,000? Versículo 47 dice, alabando a Dios, estos 3,000, y teniendo favor con todo el pueblo, estos 3,000, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia del Señor. Uno lee este texto y uno puede preguntar, ¿a cuál iglesia se añadieron? ¿A cuál de todas? Y la respuesta es a la única que existía en ese tiempo. Ellos no tenían el problema de estarse preguntando, ¿a cuál iglesia va usted? ¿A cuál iglesia asiste usted? ¿A cuál No, era solamente una iglesia. Ellos eran la iglesia. Porque la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros. ¿Han escuchado ustedes a alguien decir, sí, yo voy a seguir a Jesús, yo quiero a Jesús, pero no quiero nada con la iglesia? ¿Han escuchado ustedes esa frase? Quizás nosotros mismos la hemos dicho en algún momento. Quiero a Jesús, quiero la salvación, quiero lo que Él me ofrece, pero no quiero la iglesia. Hermanos, no se puede tener el uno sin el otro. Vea que el texto en el verso 47 dice, Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. En la iglesia del Señor es donde se encuentra la salvación. Textos como Colosenses capítulo 1, verso 18 en adelante, Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, dice que Jesús es la cabeza del cuerpo y que el cuerpo es la iglesia. La iglesia no puede subsistir, la iglesia no tendría vida si no tendría a Cristo morando dentro de ella. Yo no sé ustedes, yo nunca he visto un cuerpo sin cabeza. Hay algunas leyendas y historias y películas del el Padre sin cabeza, no sé si la han visto, pero eso no deja de ser ficción. Yo nunca he visto el día que vea a alguien sin cabeza me voy a asustar. O sea, alguien sin cabeza es nadie, está muerto. La iglesia, si no tuviera cabeza, está muerta. Y la cabeza es Cristo. ¿Me sigue? Hoy, nuestro reto principal, uno de nuestros retos principales, todos son retos, ¿no? Es decirle a la gente, mire, usted se va a bautizar y el Señor le va a dar la salvación. Pero después de ahí, usted necesita congregarse en la iglesia de Cristo. Las denominaciones le han hecho demasiado daño a la doctrina del Señor. Todavía escucho predicadores y pastores diciendo, bautícese. Y después de ahí, busque y elija la iglesia donde mejor se quiera congregar, donde mejor se sienta para congregarse. Están separando la salvación de la iglesia verdadera y esto no es posible, hermanos. No lo encuentro en las páginas de la Biblia. Usted no se puede bautizar y sencillamente congregarse en una iglesia porque le queda más cerca o porque es donde usted mejor se siente. No, usted tiene que estar convencido de que al bautizarse ahora se va añadido a la iglesia verdadera. Es por eso que cuando alguien viene a mí y me dice, ya yo fui bautizado en otra congregación, ¿qué necesito hacer para quedarme con ustedes? Les tomo el tiempo para explicarles. Usted se pudo haber bautizado y yo no soy quien para dudar de su sinceridad, pero usted no se agregó a la iglesia del Señor. Usted se agregó a una denominación creada por hombres
Y cuando vamos a la palabra necesitamos ser agregados, como dice el mismo Pablo en Hechos 20:28, a la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Estos 3,000 se agregaron a la única iglesia que existía en ese momento. Para continuar, ya no sé ni qué número es, hermanos, ya perdí la cuenta. Debemos enseñarle a la gente que se conviertan a la doctrina de Cristo Jesús. Y una vez más, vea que subrayo la verdadera doctrina de Cristo Jesús. Estos 3,000 que se bautizaron en Pentecostés, ¿qué hicieron ellos después que se bautizaron? ¿Qué creen ustedes que hicieron ellos? Se bautizaron y dijeron, bueno, qué bendición, estamos alegres, pero voy a seguir practicando lo que me enseñó mi abuelita. Voy a seguir haciendo lo que mis papás me enseñaron. Es más, me bauticé, pero voy a seguir apegado a la religión que me enseñaron mis papás. ¿Fue eso lo que hicieron estos 3,000? Vea el versículo 42. Después que se bautizaron, ¿qué hicieron? Verso 42, primera parte. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Y fíjese que no dice las doctrinas de los apóstoles, ¿verdad? Ya hemos predicado esto anteriormente. Cuando la Biblia habla acerca de una enseñanza, siempre va en singular. La doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles era la doctrina de Cristo, la que ellos aprendieron de Cristo. Y ellos tenían que continuar enseñándola. Cuando Pedro fue arrestado por predicar de Cristo Jesús, en el capítulo 4, versículo 12, vea la respuesta de él. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, Pedro lo están amedrentando, lo están amenazando por predicar de Cristo, e incluso le dicen, si predica de Cristo, lo vamos a apresar, lo vamos a matar. Y Pedro dice, es que no puedo predicar otra cosa. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y de él voy a continuar predicando. Una vez más, mis amados en Cristo, yo podría compartir con ustedes muchos versículos, pero vea lo que dice Hechos 8:4. Solo quiero considerar en este particular. Nosotros sabemos la persecución que tuvo la iglesia en el primer siglo por predicar de Cristo. En Hechos capítulo 8, versículo 3, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Por esa persecución que hubo en Hechos capítulo 8, muchos cristianos salieron de Jerusalén, fueron esparcidos. Pero ¿sabe lo que me llama la atención a mí? Lo que dice el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Estas personas acaban de ver a Esteban, que fue apedreado por predicar de Cristo. Sabían que Saulo de Tarso les estaba persiguiendo por predicar de Cristo. Así que ellos salieron de Jerusalén y fueron esparcidos. Pero ¿qué es lo que dice el texto? Por donde quiera que iban predicando el evangelio. No hubo nada, hermanos, no hubo nada que detuviera a la iglesia del primer siglo de predicar de Cristo Jesús. Continuaron predicando de Cristo. Hoy le pregunto a todos ustedes en esta mañana, ¿nos hemos convertido a la doctrina de Cristo? Es decir, si usted me dice a mí, sí, ya yo me bauticé, pero ¿te convertiste a Cristo? ¿Te convertiste a su iglesia? ¿Te convertiste a su verdadera doctrina? De tal forma que estás predicando por todo lado donde vas, a toda persona que te encuentras. Pablo les dice a los Gálatas, en el capítulo 1, no vamos a ir ahí, ¿cómo es posible que ustedes se hayan apartado tan pronto del evangelio que les prediqué para seguir un evangelio diferente?
No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo han pervertido. Los Gálatas se estaban apartando del verdadero evangelio y Pablo los exhorta. Hermanos, nos hemos convertido ya a la verdadera doctrina del Señor. Siguiente, debemos convertirnos para servir en la iglesia. El versículo 42, Hechos 2:42 dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero también participaban o perseveraban en la comunión unos con otros. De hecho, tenían tanta comunión que esto era todos los días. Si usted continúa leyendo en el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión o en común todas las cosas. Tanto así que vendían sus propiedades, sus bienes, las repartían a todos según la necesidad. Y el verso 46, lema de nuestra congregación. Dice el verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, estos primeros cristianos no se bautizaron y se fueron cada quien para su casa y nunca más se volvieron a ver. No les importó si se veían o no. No, le prestaron mucha atención a la comunión, al servicio entre ellos. Yo siempre he dicho esto: ¿cómo se reunían 3,000 en una sola casa? Yo no sé. Pero estoy seguro que se preocupaban por el servicio unos a otros. Yo voy a llevar el pernil y yo voy a llevar los tacos, y otro llevaba los tamales y otro hacía esto. Y comían juntos. Pero ¿cómo comían? ¿Cómo comían juntos? Con alegría. En esa primera iglesia no existían las rencillas. En esa primera iglesia no existían los odios. No existía el rencor. Ellos estaban juntos con alegría y sencillez de corazón. Lo que menos importaba ahí era lo que comían. En mi amado país, siempre hablo en todas las predicaciones de mi país. En mi país, lo que una persona bien pobre, lo más pobre que puede comer una persona, allá es arroz y frijoles. Entonces nosotros tenemos ese dicho, ¿no? Aunque haya arroz y frijoles en una casa y se coman con alegría y comunión, es felicidad. Hermanos, ¿de qué nos sirve a nosotros tener en esta mesa ahora para el almuerzo pollo, cerdo, pescado y de todos los manjares que hayan, si entre nosotros hay disensiones, si entre nosotros hay pleitos, si entre nosotros ni siquiera nos dirigimos la palabra, y estoy sentado en la mesa y le doy la espalda a alguno de ustedes porque no le quiero platicar? ¿De qué sirve eso? No sirve de nada. Dios no se agrada de eso. Pero esta iglesia se convirtió de tal forma que dijeron: cada uno de ustedes es mi familia. Somos una familia espiritual y queremos servirnos unos a otros. En Hechos capítulo 2, usted lo ve. En Hechos capítulo 4, vendían sus propiedades, traían todo y lo ponían a los pies de los discípulos. En Gálatas capítulo 6, verso 2, Pablo dice que debemos llevar las cargas los unos de los otros. ¿Por qué? Porque queremos servirnos. Y nos servimos porque yo quiero que todos ustedes lleguen a la eternidad. ¿A ustedes les gustaría verme en el cielo, hermanos? ¿O de plano ya es suficiente las 2 horas que me ven aquí el domingo? Y con eso es suficiente. ¿Ustedes me quieren ver en el cielo? Ustedes me van a ayudar a mí a llegar al cielo. Yo los quiero ver en el cielo. Por eso yo voy a llevar sus cargas y usted va a llevar las mías. Es lo que dice Pablo. Por amor nos servimos. Debemos enseñarle a la gente a que no es solo el bautismo y después de ahí no tienen nada que hacer. No, todo lo contrario. Debemos enseñarles: mira, después del bautismo vas a tener mucho que hacer. Vas a tener mucho que hacer en tu propia vida y en la vida de los demás. Vas a tener que predicar, vas a tener que llevar mis cargas. Imagínense que yo, cuando le predique a alguien el evangelio, le diga: mira, tienes que bautizarse, pero antes de que te bautices quiero decirte algo. Después de que te bautices y salgas de ahí,
te voy a llevar aparte y te voy a platicar todos los problemas que yo tengo, porque la Biblia dice que tienes que cargar con mis problemas y dificultades. Es uno de los requisitos. O sea, en nuestra predicación no incluimos esto. Es como si le hiciésemos saber a la gente, como si la engañásemos y le dijésemos a la gente que después de que se bautice, todo va a ser pura felicidad, que todo va a ser puro gozo. Y eso no es así. No podemos predicar este evangelio falso de que todo va a ser prosperidad y que todo va a ser felicidad. No, hay que decirle a la gente, vas a padecer, pero no vas a estar solo. Vas a tener la ayuda de Dios y la ayuda de una iglesia que siempre estará dispuesta a servirte. Y esperamos que tú nos sirvas también. Eso es predicar lo que Cristo predicó. No vino al mundo para ser servido, sino para servir. Voy casi aterrizando. Vea que dije casi. Siguiente. Ellos se convirtieron, hermanos, a la verdadera adoración del Nuevo Testamento. Verso 42, Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Es decir, este partimiento del pan nos da a nosotros la idea de lo que hicimos nosotros esta mañana al celebrar la cena del Señor. Participamos del pan y participamos del fruto de la vid. Esta fue la razón principal por la cual la iglesia del primer siglo se reunía. Hechos capítulo 20, versículo 6. ¿Todavía están conmigo, hermanos? ¿Ya está haciendo sueño? Quédense conmigo. Solo falta algo como un par de horas. Algo así. Hechos 26. Vea qué texto más importante. Dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. No pierda de vista ese dato importante. ¿Por qué Pablo, si estaba tan urgido en su viaje, por qué se quedó ahí 7 días? ¿Por qué no se fue al día siguiente? ¿Por qué no se quedó solo 2 días y se fue? ¿Por qué no 3, 4 o 5? ¿Por qué se quedaron 7? Versículo 7 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba viendo salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Se quedaron 7 días ahí para poder congregarse con la iglesia, para poder partir el pan con la iglesia. Cuando yo leo textos como estos, mis amados en Cristo, me doy cuenta que la iglesia del primer siglo le dio importancia a reunirse con los miembros el primer día de la semana. No quiero cansarlos porque esto lo he dicho ya muchas veces, pero el cristiano verdadero, por ninguna razón, excepto que sea enfermedad, se ausenta de las reuniones de la iglesia. Cuando usted se ausenta de las reuniones de la iglesia, sea por lo que sea, y que en su mente humana crea que es una razón justificada, usted le está dando toda la victoria a Satanás. Créame que cuando usted se quedó en casa, por la razón que sea, y usted está perfecto, usted camina, usted ve, usted habla, usted se puede levantar de su cama por sí solo, y usted decide quedarse en su casa, o irse a pasear, irse a la playa, irse al otro lugar, el que está feliz de la vida es el enemigo. Y usted en su mente está así, que es una razón justificada. Pero el diablo está celebrando que usted se quedó en casa. A como está súper enojado, súper disgustado y nos molestará mañana porque hoy decidimos congregarnos. ¿Me sigue? Hoy vencimos muchos obstáculos para estar aquí. Quizás hubo un problema en la casa. Quizás usted tuvo un disgusto en casa y usted se presenta. Usted tuvo la opción de escoger. Estuvo ante 2 situaciones.
Me voy, aunque tuve este disgusto con mis hijos, con mi esposa. Yo los he tenido muchas veces. ¿Y qué creen? Yo no puedo decir, me quedo en casa. No lo hago porque amo al Señor, pero no lo puedo hacer tampoco porque ¿quién les va a predicar? ¿Quién les va a ustedes ministrar en esta mañana? Yo no puedo quedarme en casa. Pero no lo hago, no vengo aquí, aunque he tenido disgustos en mi casa el domingo en la mañana, no vengo aquí solo por predicarles, vengo aquí porque esto agrada a Dios. Pero para muchos cristianos que supuestamente se han convertido a Cristo y lo defienden, somos de Cristo. Mira, si eres de Cristo, si de verdad te has convertido, nada te va a hacer irte a otro lugar el día domingo. No, pero que esto, que lo otro, tú no entiendes, mi situación es diferente a la tuya. No, todos. No crean ustedes que porque yo soy el predicador, soy un superhumano y no enfrento aflicciones, no tengo escasez, no tengo apañones con mi esposa. No crea usted que no he tenido dificultades con mis hijas. No, soy igual que ustedes. Pero para muchos cristianos es tan fácil decir, hoy no me... ¿Acaso, le pongo otro ejemplo? ¿Acaso que usted el lunes en la mañana tiene un problema con su esposa o con sus hijos y usted llama a su jefe y le dice, no voy a ir? ¿Y por qué no va a venir? ¿Está enfermo? No, tuve un problema con mi esposa. Usted no se queda en casa un lunes porque discutió con su esposa o con sus hijos. Y dice, no voy a trabajar. ¿Por qué? Me le rebajan un día de salario, ¿verdad? Y eso no lo podemos permitir, jamás. Golpea nuestra economía. Pero cuando se trata de la iglesia, sí, mejor me quedo en casa. ¡Qué vergüenza, amados en la fe! ¡Qué vergüenza que un cristiano tenga este tipo de pensamientos! Cuando con más razón, sí, discutimos, bueno, con más razón, cuando viene de camino, si fue usted el de la falta, cuando viene en ese carro si fue usted el de la falta, se va a disculpar con su esposa, y si su esposa fue, ella se va a disculpar con usted, y nada pasó, nos disculpamos, arreglamos la situación antes de venir aquí, y adoramos a Dios como se debe. La iglesia del primer siglo se convirtió de tal manera a Cristo que la adoración era una prioridad. Hoy les pregunto, hermanos, ¿nos hemos convertido verdaderamente al Señor? Que nada nos va a mover de este lugar. Para continuar, hermanos, ellos se convirtieron al crecimiento personal en su relación con Dios. ¿A dónde lo veo eso? En la última expresión del versículo 42. Ellos perseveraban también en las oraciones. Perseveraban en las oraciones. Cuando nosotros nos convertimos genuinamente al Señor, de nuevo, eso se va a reflejar en nuestras vidas. Nos alegramos del bautismo de las personas. Estaría extraño que no. Estaría extraño que alguno de ustedes decida bautizarse y yo esté ahí con cara larga y amargada, viendo el bautismo de ustedes. No, uno se alegra cuando alguien se bautiza, pero la pregunta es, ¿les ayudamos a crecer luego de que se bautizan? ¿Les ayudamos a crecer? Cuando alguien nace o cuando alguien se bautiza, la Biblia dice que es un nacimiento espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Si eso es un nacimiento, el que acaba de salir de las aguas del bautismo es un bebé, ¿sí o no? ¿Alguna vez ha visto usted una madre que da a luz y deja a su bebé ahí en cama? Que se cambie la ropa solo, que se coma solo y que se vista solo y que haga todo solo. No, esa madre durante algún tiempo, mucho tiempo, tiene que ayudarle a su hijo a alimentarlo, a vestirlo, ayudarle a crecer, a dar esos primeros pasos. ¿Por qué es que cuando alguien se bautiza, tenemos la equivocada idea de que ese alguien ahora puede caminar solo y lo dejamos ahí? Camine solo. Ya lo llevamos al bautismo, ahora defiéndase solo. No, es un bebé en Cristo y necesitamos ayudarlo a dar esos primeros pasos. Estos hermanos crecieron en su relación personal con Dios, una vez más, creciendo juntos en la doctrina, en el partimiento del pan,
en las oraciones que hacían cada día. Es importante crecer como cristiano. ¿Cuánto ha crecido usted desde que se bautizó? Trasládese un tiempo atrás. Cuando usted se bautizó, recuerde cómo era y analícese cómo es ahora. ¿Es usted el mismo, la misma, o ha cambiado en algo? ¿Ha crecido en algo? ¿Es importante cómo adoramos? Claro que sí. ¿Es importante que nos ayudemos? Claro que sí. Cuando yo veo que mi nieta intenta caminar, apenas está dando sus primeros pasitos, y yo ando como abuelo sobreprotector, ¿verdad? Como ahí casi que ando detrás de ella, que no se caiga, pues no quiero que se golpee, ya tiene sus rodillitas lastimadas y a uno le duele, queda ahí toda raspada, decimos nosotros, pero yo ando ahí, como con ella, que no se me caiga, y le da uno la mano y ella no, ella quiere individual. Hermanos, en la vida espiritual debería ser así. Cuando yo veo que alguno baja las aguas del bautismo, ahora lo veo como un bebé y yo voy a andar siempre cerca, tratando de que no vuelva a caer. Y si cae, voy a estar cerca para levantarlo. ¿Me sigue? Pero hemos cometido el error de descuidar a estos bebés en Cristo Jesús. Necesitamos, voy terminando, hermanos, yo no pensaba que esta meditación fuese tan larga, de verdad, pero me ha parecido importante este tema. Estos cristianos se convirtieron al evangelismo y a enseñar el evangelio. Una vez más, en Hechos capítulo 8, lo vimos hace un momento en el versículo 4, a pesar de que estaban siendo perseguidos, nunca dejaron de predicar el evangelio. A donde quiera que iban, esta iglesia se preocupó por llevar ese mensaje salvador a otros. La mayor muestra de amor que nosotros tenemos o podemos tener para un semejante no es ayudarle con sus necesidades físicas. Es importante. Si tu compañero de clase, tú ves que tiene una necesidad y no llevó almuerzo, por ejemplo, y tú estás ahí comiendo, yo creo que tú le vas a compartir ahí un poco de tu almuerzo. Pero lo mejor que podemos compartirle a alguien a nuestro alrededor es el mensaje de Cristo Jesús. En Hechos capítulo 4, versículo 20, una vez más, este concilio amenazaron a Pedro y a Juan por haber estado predicando de Cristo Jesús y por haber sanado un paralítico. Verso 19, cuando los amenazaron, Hechos 4:19, Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Verso 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Esa fue la determinación de estos primeros cristianos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Nos hemos convertido al Evangelio o nos da pena hablar de Cristo, hermanos. Yo espero que nos hayamos convertido de tal forma que prediquemos siempre del Señor. En último lugar, esas personas se convirtieron al compromiso total con el camino. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Estos primeros cristianos se bautizaron y se convirtieron a ese camino. Textos como Hechos capítulo 9, versículo 2, donde Pablo iba a perseguir a los cristianos. Dice iba a perseguir, es la palabra que utiliza Lucas el escritor, iba a perseguir a los del camino y está en mayúscula. Esa misma palabra la encontramos en Hechos 16, 17 y en muchos otros versículos. Estos primeros cristianos, hermanos, una vez más, procuraron entrar por el camino angosto que llevaba a la salvación y no a ese camino ancho que llevaba a la perdición. Así que, hermanos, para ir concluyendo, finalmente estos cristianos se convirtieron
al plan completo de salvación de Dios, incluido el arrepentimiento. Cuando ellos preguntaron, hermanos, matamos a Jesús, ¿qué vamos a hacer? Pedro les dio la solución. Cuando usted continúa leyendo es claro darse cuenta de que de verdad ellos se arrepintieron. Es muy importante hacerles saber a las personas a las que les predicamos que para que haya una verdadera conversión es necesario el arrepentimiento. Antes de usted bajar a las aguas del bautismo, debe proponerse en su corazón morir a su antigua vida, las antiguas prácticas que usted tenía. Si usted va a ir a las aguas del bautismo y usted está pensando, voy a seguir viviendo igual, por amor del Señor, ni siquiera lo piense por un momento, mejor no lo haga. Yo le diría a esa persona, mejor no se bautice. Si se va a bautizar para seguir viviendo igual, mejor no te bautices. Aunque, por supuesto, mi mayor deseo siempre es ver a las personas cumplir el plan de salvación de Dios. La conversión a Cristo requiere fe, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, requiere arrepentirse de sus pecados, requiere esta confesión personal, pública de nuestra fe en Jesucristo para ser bautizados en las aguas y recibir ese perdón que el Señor nos ofrece. Después que salimos de ahí, permítame decirlo de una forma correcta, después, lo que suceda después del bautismo es tan importante como el bautismo mismo y es tan importante como lo que usted hace antes del bautismo. ¿Me sigue? Ese es el reto verdadero al que nos enfrentamos cuando predicamos el Evangelio. Convertir a la gente para que sean, como dice la Escritura, nuevas criaturas. ¿Es usted una nueva criatura en Cristo en esta mañana que me escucha? ¿Ya se convirtió usted verdaderamente al Señor? Vamos a ponernos en pie y vamos a entonar un himno de invitación. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.